Estimados colegas, tengan muy buenas tardes. En mi calidad de presidente de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación, quiero ante todo agradecer la invitación enviada por el Cuerpo Médico del Hospital 2 de Salud de Talara para realizar esta capacitación que espero les sea de mucha utilidad en el manejo de los pacientes COVID-19. La Sociedad Peruana de Anestesia, siempre comprometida con la salud de la población y demostrando una vez más el importante papel que nos ha tocado jugar en esta pandemia, no solo en el campo asistencial, sino en la parte informativa y educativa, estamos gustosos de colaborar en este y otro tipo de actividades académicas donde seamos requeridos. A continuación, los dejo con el doctor Juan José Flores, jefe del Servicio de Medicina y coordinador de la unidad COVID del Hospital 2 de Talara, quien va a ser las veces de moderador de este seminario. Doctor Flores, el micro y las cámaras son suyas. Gracias, doctor Freddy Espinosa. Estimados colegas, tengo el gusto en esta tarde de presentar al doctor Jorge Menacho Terry, médico anestesiólogo del Hospital Guillermo Almenara de Lima, y quien es también pues jefe del centro quirúrgico de la clínica Godhope, y con amplia experiencia pues también en UCI COVID, y obviamente, como ustedes bien saben, en el Hospital Almenara pues se hace trasplante, ¿no es cierto? Entonces el doctor es uno de los partícipes de este tipo de cirugía de trasplantes cardíacos. El doctor Jorge Menacho también es docente de posgrado de anestesiología de la Universidad Cayetano Heredia y Ricardo Palma, y es también secretario general y académico de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Entonces realmente para nosotros es algo muy bueno que el doctor Menacho, asimismo el doctor Freddy Espinosa Mendoza, hayan pues accedido a nuestra solicitud de brindarnos esta capacitación con el objetivo de optimizar la atención que estamos realizando a nuestros pacientes en el marco pues de esta pandemia que está asolando en realidad está asolando al mundo y también a nuestro Perú, y en particular está asolando pues a nuestra querida Talara, que están teniendo una gran cantidad de pacientes en los cuales pues hay una alta mortalidad. Entonces, un esfuerzo que se haga, una capacitación de este tipo, creo que es algo muy bueno y nos va a ayudar a mejorar la atención a nuestros pacientes. En ese sentido, el cuerpo médico, la unidad de capacitación, investigación y docencia del hospital, así como también la representación del Colegio Médico del Consejo Regional 7 de Piura, en el comisionado local, y bueno, porque no decirlo también el doctor Ricardo Zúñiga Vallejo, director de nuestro hospital, es que acordamos hacer esta capacitación. Entonces, desde ya, un sincero agradecimiento por acceder a esta capacitación, doctor Freddy Espinosa, y al doctor pues, Jorge Menacho Terry. Entonces, sin más, en esta oportunidad el doctor Jorge Menacho nos va a hablar lo que corresponde a oxigenoterapia en una primera parte, y en una segunda parte nos va a hablar lo que corresponde a la ventilación mecánica en las partes básicas. Y ya la próxima semana, el día 29, a esta misma hora, ya el doctor Menacho hará pues la parte de ventilación mecánica más completa, y ya la parte que tiene que ver también probablemente con el mantenimiento y el armado de los equipos. Bueno, sin más, dejo al doctor Jorge Menacho Terry para que haga su exposición. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Juan José Flores, por la presentación, también por la invitación. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes, colegas del norte de nuestro país, de Talara,
para poder llevarles unos temas muy interesantes en relación al manejo de los pacientes COVID, sobre todo los pacientes que ya están más delicados, ¿no? Agradecer también al doctor Freddy Espinosa, un amigo ya de muchos años, ¿no? Y que ahora es nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Ciencia, Analgesia y Reanimación, por el esfuerzo que viene realizando en nuestra sociedad y también como en proyección hacia la capacitación y al apoyo a los médicos de todo el país. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar con la presentación. Bien, como muy bien mencionó el doctor Flores, el día de hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes, digamos. Es un gran tema dividido en dos partes, porque probablemente sea la secuencia para el manejo de estos pacientes, ¿no? En nuestra experiencia en el manejo de paciente crítico y también en la UCI COVID del Hospital Almenara, hemos tenido la oportunidad de utilizar muchos de estos aparatos, muchos de estos implementos de repente, y también tener una evaluación y un juicio clínico correcto, oportuno, y que ha ido mejorando con el transcurso del tiempo, conforme se ganó más experiencia, nos imbuíamos de mayor conocimiento, se revisaba más bibliografía, y definitivamente siempre con el amor y el cariño por nuestros pacientes, y con la vocación de ayudarlos y de servirlos, ¿no? Creo que eso es lo que nos motiva. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer punto, oxigenoterapia en pacientes COVID. Recordemos vamos a hacerlo lo más práctico posible, vamos a tratar de no cansarlos con conceptos de repente que ya los manejan, pero sí vamos a ir a lo central y fundamental en lo que es el manejo de estos pacientes. Primero, el COVID-19 en su fase moderada severa se caracteriza por una situación muy específica, que es la hipoxemia. Esta es la enfermedad de la hipoxemia, o sea, la falta de oxígeno, ¿no? En algún momento, esta hipoxemia, desde el punto de vista clínico, ya se va a tornar o va a convertirse en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Estamos hablando ya de un COVID severo. Y este COVID severo tiene una presentación atípica. ¿Cuál es la presentación atípica? Los que han manejado antes pacientes críticos se darán cuenta de que había una situación muy específica. Cuando el paciente tenía hipoxemia, previamente había una dificultad respiratoria. ¿A qué me refiero? Había una mecánica pulmonar comprometida, con un CO2 elevado, ¿no es cierto? Que se empezaba a elevar y luego venía la hipoxemia. En este caso, en el caso de los pacientes COVID, existe una discrepancia en ello, porque el paciente aún se percibe bien, pero empieza ya a haber una hipoxia marcada, identificado en una oximetría de pulso, es lo que en algún momento se denominó hipoxia silente. Entonces tenemos que ser capaces de detectar esto y tratarlo de manera oportuna. ¿Y cuál es la explicación fisiológica o fisiopatológica? La explicación fisiopatológica aquí es una notable hiperperfusión del tejido pulmonar no ventilado en una primera fase, porque como sabemos después, luego vienen estos microtrombos que al final provocan producto de la respuesta inflamatoria exagerada o exacerbada, o el síndrome de hiperinflamación, que al final va a ocasionar el daño pulmonar severo que nosotros estamos viendo en muchos de los pacientes. Muy bien, pero en un primer momento, cuando vamos a iniciar el tratamiento con oxígeno en los pacientes, estamos frente a esta situación, una mecánica pulmonar aceptable con una hipoxia marcada. Muy bien, cuando nos llegan estos pacientes COVID, debemos tener unas consideraciones iniciales en el manejo. ¿Okay? El paciente ya nos está llegando en hipoxia, recuerda, está desaturando. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta de saturación de oxígeno? Nuestra meta de saturación de oxígeno debe ser entre 90 a 96, dependiendo de muchas situaciones, el estado basal, la altura. Bueno, ustedes están a nivel del mar igual que nosotros, pero cuando hice esta presentación para un hospital que estaba a 2.500 metros aproximadamente de altitud, me dijeron, doctor, pero si yo saturo 90 aquí, la altura esto es diferente. Bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Tuvimos que adaptar la presentación para los valores que ellos tenían. Bueno, en el caso de nosotros a nivel del mar, no debemos tolerar saturaciones de oxígeno menor de 90. ¿Por qué? Porque que estos pacientes tengan esta saturación menor de 90 empeora el pronóstico, incrementa la mortalidad.
Probablemente las únicas situaciones en las que debemos tolerar ello es en pacientes con EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o con hipoxia crónica severa asociada, o sea que el paciente previamente la haya tenido. Tampoco debemos hacer que el paciente sature 99-100. La hiperoxia es igualmente deletérea. Recordemos los radicales libres y también las atelectasias por reabsorción que se producen por esta hiperoxia. Y lo que se debe buscar es normalizar el trabajo respiratorio del paciente, o sea que el paciente ventile o respire bien, no se canse, no incremente su trabajo respiratorio, no exista una mecánica ventilatoria alterada y por supuesto no se vaya comprometiendo más el estado de perfusión tisular en estos pacientes. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra consideración debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta de que estos pacientes, estos dispositivos con los cuales nosotros administramos oxígeno en los pacientes en general, van a ser generadores de aerosoles. ¿Y qué sucede si no tenemos un sitio de aislamiento adecuado? No tenemos sitios donde existan 15 recambios de aire por hora y donde no tenemos presión negativa. No hay un aislamiento adecuado, entonces estos aerosoles van a quedar ahí por bastante tiempo, ¿no? Por lo tanto, debemos evitar las nebulizaciones por el mismo motivo. Y un aspecto muy importante y fundamental en el manejo de estos pacientes es que no debemos retrasar la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica en caso de tener la indicación o disponibilidad del ventilador. Sabemos que un paciente que requiere ventilación mecánica, que requiere ser intubado y se demora esto por simplemente, probablemente por un juicio clínico quizás que no lo haya evaluado correctamente, o en todo caso por no haber disponibilidad del ventilador mecánico, vamos a tener muy serios problemas en el pronóstico de estos pacientes. Muy bien. Luego de que hemos evaluado las consideraciones iniciales, un aspecto fundamental en el manejo del paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo es la monitorización. Bien. A todos nos gustaría tener este tipo de monitores, ¿no? Un monitor multiparámetro, un monitor que nos evalúe varios parámetros. Como ustedes pueden ver ahí, está siendo evaluado la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma continuo en derivación 2, está la saturación de oxígeno, está la presión arterial no invasiva por método oscilométrico y la frecuencia respiratoria inclusive, y además de la temperatura, ¿no? Realmente quisiéramos que todos nuestros hospitales y cada cama de los pacientes pudiera tener este monitor a su lado. Sabemos que esto no es posible, pero sabemos que el juicio clínico y la habilidad que pueda tener el médico muchas veces puede suplir esta necesidad. Bien, entonces vamos a ir a los aspectos más destacados de lo que es el monitoreo en este tipo de pacientes. Un paciente que está en una unidad de intermedios o una unidad de avanzados ya debe tener un monitor de estas características. Incluso en una unidad crítica ya UCI debería tener monitoreo invasivo. Pero bueno, vamos en oxigenoterapia, vamos a el monitoreo básico, ¿no? Por ejemplo, la oximetría de pulso. La oximetría de pulso requiere una señal pulsante, ¿no? Usualmente se hace con un oxímetro digital, por lo tanto las uñas deben estar despintadas. Muchas veces los pacientes que tienen hipoperfusión, o sea que están hipoperfundiendo por una u otra característica, sobre todo el paciente chocado, muchas veces no se puede detectar la oximetría de pulso o en todo caso esta no es confiable. Y la meta que nosotros buscamos obtener en estos pacientes es que sature más del 90%. Una vez que nosotros hemos tenido el valor o obtenemos el valor de la oximetría de pulso, nosotros podemos calcular un índice muy equivalente al PAFI que necesitamos un AGA, que es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, que es el SOFI o SAFI, ¿no? Que nos mide o es la relación entre la saturación de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. O sea, la saturación 90-92 sobre la fracción inspirada, 0.5, 0.6, 0.7, etcétera, en la fracción inspirada que esté. Y se calcula a partir de la relación entre la saturación periférica de oxígeno que obtenemos en el oxímetro de pulso y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál debe ser nuestra meta que se correlaciona con estos 90? ¿No es cierto? Depende también de la fracción inspirada. Debe ser mayor o igual a 300. Si estamos menor de 200, probablemente este es un paciente que ya está muy cerca de la intubación endotraqueal y de la ventilación mecánica. Y entre 200 y 300 todavía lo podemos manejar y optimizar con algunas medidas que después les voy a referir. Bien, otro monitor que debemos utilizar y tener, y que es muy importante, es la electrocardiografía continua.
La electrocardiografía continua se usa tanto en enfermedad cardíaca como en no cardíaca. No necesariamente vamos a utilizar la electrocardiografía en el paciente cardíaco, debemos utilizarlos en todos. Sabemos que el COVID también nos trae o nos va a dar problemas de origen cardíaco, ya sea miocarditis, ya sea tromboembolias o ya sea alguna coronariopatía en el paciente previamente ya comprometido, ¿no? Nos va a permitir detectar trastornos del ritmo cardíaco, nos va a permitir detección de isquemia, identificar prolongación del QT, y la meta debe ser tener un ritmo sinusal con frecuencia cardíaca entre 50 y 110 latidos por minuto. Más de 110 ya nos está indicando que está pasando algo con el paciente, ¿no? Probablemente o es una arritmia inducida por COVID, o probablemente es un paciente que está ya demasiado, el corazón está por hipoxemia, está tratando de mantener la perfusión y la oxigenación celular a través de una mayor frecuencia cardíaca, ¿no? Eso puede ser un indicativo. Menor de 50 podría tratarse de un bloqueo. Entonces es importante, tal vez en nuestros pacientes más delicados, idealmente en todos, pero tal vez en nuestros pacientes más delicados que están con oxígeno, utilizar este monitoreo. La presión arterial no invasiva básica y fundamental, ¿no? Sería excelente tener un monitor que nos permita tomar automáticamente. Si no lo tenemos, pues hay que hacerlo manualmente, ¿no? Si el manguito debe ser el tamaño, tiene que ser acorde con el paciente, ¿no? Paciente muy obeso, muy delgado o de edades menores, ¿no? Hay que saber seleccionar bien el manguito o el brazalete. Tomarla manualmente y si hay cambios súbitos en los valores o si no detecta la presión, el paciente puede estar hipotenso, puede estar chocado, ¿no? Aquí están algunas fórmulas de la presión arterial media, ¿no? ¿Por qué? Porque en la terapia guiada por objetivos, ¿no es cierto? En los early goal, que antes nos llamaban y nos dieron a conocer los intensivistas, nuestra meta debe ser siempre mantener una presión arterial media, ¿no? De mayor a 65 milímetros de mercurio, ¿no? Que lo podemos obtener a partir de estas fórmulas, la presión tomada de manera manual o con la máquina, ¿no? No invasiva. Otra variable que tenemos que monitorizar es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se puede monitorizar con el monitor que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? A partir de un sensor adhesivo respiratorio, que generalmente está acoplado con el electrocardiograma y a través de la pletismografía se mide la frecuencia respiratoria, ¿no? O conteo manual de respiraciones en un minuto. Y la meta va a ser obtener 24 respiraciones por minuto. Muy bien, y podemos llegar en algún momento a un distrés respiratorio. ¿Cuáles van a ser los signos de distrés respiratorio? Si nosotros tenemos un paciente que está llegando a esto, es un paciente que va a necesitar que hagamos algo más por él, ¿ok? Debemos probablemente escalar en el manejo, en las opciones que tenemos de oxigenoterapia, uno, o dos, probablemente ya optar por un método invasivo de asistencia respiratoria, ¿no? Y si estamos ya en asistencia respiratoria, probablemente utilizar un método que va más allá aún, que hemos tenido ya un paciente en la parte privada que se manejó así, que fue con ECMO, ¿no? Realmente fue un paciente que fue exitoso el ECMO respiratorio, ¿no? Veno-venoso. Entonces fue bastante interesante este caso, casi 100 días en UCI, ¿no? El paciente ya está en su casa, bueno, tiene algún problema neurológico que tiene que ir corrigiendo, pero el paciente está vivo, ¿no? Se luchó mucho por este paciente y salió, ¿no? Hasta ahora se me viene a la mente cada vez que lo veo, porque entró también a sala de operaciones para hacerles drenajes torácicos, evacuaciones de motoras, etc. Bueno, pero bueno, los signos de distrés respiratorio son los que vemos a continuación, ¿no? El uso de músculos accesorios, fatiga, aleteo nasal, retracciones, y cuando el paciente está conversando tiene dificultad para completar las frases que nos quiere decir, ¿no? Estos son los signos de distrés respiratorio clínico, ¿no? Adicionalmente a esto, viene, por ejemplo, ya la detección de la hipoperfusión. ¿Cómo vamos a detectar la hipoperfusión? La hipoperfusión la vamos a detectar midiendo algunas variables. Por ejemplo, el gasto urinario. ¿Cómo vamos a medir el gasto urinario? Vamos a calcular a partir de la orina producida por el paciente en un día. Podríamos tal vez utilizar la micción espontánea cuantificada, ¿no? Con botellas, con mediciones, con medida, el peso de los pañales usados, o también si el paciente está con sonda, cuantificar en las bolsas ¿no? donde va conectada, ¿no? Las bolsas conectadas a la sonda urinaria, ¿no? Por otro lado, la meta debe ser
alrededor de 0.5, mayor o igual a 0.5 mililitros por kilo por hora, en 24 horas, ¿ok? Y en 24 horas debe ser por lo menos mayor o igual a 500 mililitros, ¿ok? Entonces, esta es un parámetro. Si está menor a estos valores, estamos hablando de oliguria. Y si es menor aún, estamos hablando de oligoanuria o anuria, ¿no? Entonces, es un signo de hipoperfusión. En el examen de la piel también tenemos algunas situaciones. Por ejemplo, que el paciente tenga piel moteada, cianosis, que no tenga pulsos periféricos palpables. Las metas es que los tenga, ¿no es cierto? Que tenga extremidades cálidas y secas, ¿no? Esas son metas de perfusión, ¿no? El llenado capilar debe ser menor a 3 segundos o a 4.5 en mayores de 65 años, ¿no? O sea, el paciente, si tiene un llenado capilar mayor a este tiempo, estamos hablando ya de hipoperfusión. Y la saturación venosa mixta, ¿no es cierto? Puede ser la saturación venosa mixta o puede también la saturación venosa central, que es un equivalente a la saturación venosa mixta. Se toma a partir de una muestra venosa, ¿ok? Tomada del catéter central, ¿no? Da una estimación de la saturación de oxígeno de la sangre que regresa al corazón derecho y nos va a permitir una correlación entre la extracción de oxígeno, o sea, un balance entre la entrega y el consumo de oxígeno. Entonces, cuando la extracción aumenta, la saturación venosa central va a disminuir y por lo tanto, esto quiere decir que el sistema cardiovascular ya no está compensando las necesidades de aporte de oxígeno. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante. Nosotros debemos mantener una saturación venosa mayor a 65. Esa es nuestra meta. Si el paciente tiene una saturación menor, la cantidad de oxígeno que está llegando a la célula es insuficiente y tenemos que optimizar lo necesario. Oxigenación, gasto cardíaco, volemia, hemoglobina, etc. Esto ya es el manejo del paciente con hipoperfusión, ¿no? Entonces, estos son detalles que nos van a permitir nosotros también orientar nuestra terapia. Muy bien. Y por último, bueno, dentro del monitoreo tenemos los gases arteriales, ¿ok? No siempre tenemos la posibilidad en una unidad que no es UCI de tener los gases arteriales, digamos, de manera constante, de alguna manera, de manera continua. A veces no están disponibles, hay a veces las barreras digamos, de acceso, de pagos, bueno, hay múltiples situaciones, pero de alguna forma debemos decir lo siguiente, ¿no? Que se tiene que tomar sí o sí en pacientes con posibilidad de ventilación invasiva o alguna de las siguientes situaciones. Hipoxemia severa, riesgo de alteraciones metabólicas, por ejemplo, un paciente diabético, ¿no? Un paciente que tenga alguna enfermedad asociada severa, paciente crítico, ¿no? Como en un estado de poca perfusión, donde la saturación arterial, la pulsosimetría sea difícil de tomar, y también que el paciente tenga algunas condiciones deteriorantes, ¿no? Sea cardiopatía, que tenga algún problema crónico pulmonar previo, etcétera, ¿no? Aquí nosotros vamos a obtener un valor. El valor que vamos a obtener va a ser la PAFI. La PAFI es un indicador preciso del estado de oxigenación. La monitorización es muy necesaria. ¿Cuándo? Cuando hay pacientes, sobre todo, que estén ya con valores menores de 300, ¿no? Porque nos va a permitir ver la progresión de la enfermedad y hacer un seguimiento de la misma. Y por lo tanto, manejar las opciones terapéuticas, ya sea de oxigenoterapia o ya sea de ventilación mecánica, para poder mejorar al paciente. Por ejemplo, un paciente en ventilador, si vemos que la PAFI cae, es una hipoxemia refractaria, ahí viene una estrategia muy interesante que tenemos actualmente y que lo hablaremos la próxima semana, que es la pronación, ¿no? Entonces, estas son nuestras estrategias, ¿para qué nos sirven los gases arteriales, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos determinado las consideraciones iniciales, que hemos monitorizado correctamente al paciente, tenemos que plantear cómo es que le vamos a administrar oxígeno. Entonces, de esta forma vamos a referirles los métodos de oxígeno suplementario. ¿Cómo podemos administrar oxígeno de manera suplementaria? Muy bien. Una situación muy interesante que se usa mucho en la UCI, pero que es controversial en los pacientes que son, digamos, que no están todavía intubados, ¿no? Es la posición en prono del paciente, la pronación.
Se ha observado que los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria responden a la posición en prono, ¿ok? En pacientes despiertos, inclusive, y en pacientes no intubados. Incluso se puede hacer en ventilación espontánea y sin sedación, en conjunto con sistemas de oxigenación convencional o también con cánula de alto flujo. Definitivamente no pronen a los pacientes cuando todavía no necesiten oxígeno, ¿ok? O sea, esto no va a evitar que hagan hipoxemia. La pronación es una estrategia para manejar la hipoxemia, ¿sí? Y también tenemos que observar las imágenes, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, un lado del pulmón comprometido, sabemos que en COVID es más el compromiso es bilateral, pero si tenemos un pulmón, uno de los pulmones más comprometidos que el otro, a veces la posición en lateral nos ayuda, más que incluso que la pronación. Pero bueno, la pronación es una estrategia, ¿no? Lo proponen como una medida adicional a la oxigenoterapia. Sin embargo, todavía no hay la evidencia sólida, suficiente, ¿no?, para poder considerarla como una herramienta. Sin embargo, podemos hacerlo una vez que el paciente lo tolere, siempre y cuando el paciente lo tolere y, digámoslo de alguna forma, viendo la respuesta a la pronación que nosotros realizamos, ¿no? Esto es en el paciente despierto, ojo, ¿eh? Muy diferente en el paciente ventilado e intubado. Bien, ¿qué otros sistemas tenemos de cánula nasal? Perdón, de oxigenoterapia. Tenemos, por ejemplo, la cánula nasal. La cánula nasal es el sistema más común. Es el sistema más común, es el sistema disponible probablemente, inclusive hasta para manejo domiciliario en algunos casos, ¿no? Pero como sabemos, solamente es útil en el caso de hipoxia leve. Puede darnos, de acuerdo al flujo que nosotros administremos, una fracción inspirada de oxígeno. Por ejemplo, 1 o 2 litros nos da 24 a 28%. Por otro lado, lo máximo que podemos dar con esta cánula son 5 litros, porque el paciente no lo va a tolerar en el tiempo, se le va a irritar la mucosa nasal por más que lo humidifiquemos y existe el riesgo de epístasis siempre, ¿no?, cuando damos flujos muy altos. Y otro tema también interesante es la dispersión de aerosoles. O sea, es importante conocer y saber que donde estemos administrando oxígeno, lo ideal es que tenga un sistema de extracción de aire, por un lado, lo que llaman presión negativa, ¿no?, que haya recirculación, ¿ok? Y con los filtros, EPA o ULPA, por lo menos, ¿no? Sin embargo, no todas las unidades lo tienen, así que hay que protegernos bien cuando nosotros atendemos a los pacientes, ¿no? Acá dice, la dispersión de aerosoles varía según los litros por minuto que se use. O sea, a mayor cantidad, por ejemplo, 1 litro va a generar una dispersión de aerosoles de entre 0.2 a 0.3 metros, pero 0.3 metros, ¿no?, pudiendo aumentar hasta 1 metro de distancia con flujos de 5 litros por minuto. O sea, a mayor cantidad de oxígeno que le administremos al paciente, mayor dispersión de aerosoles vamos a tener. Bien, otro sistema que tenemos para administrar oxígeno es la máscara de Venturi. La máscara de Venturi es un sistema de alto flujo. Vamos a ver después en un cuadrito cómo así es un sistema de alto flujo, ¿no? Provee fracciones inspiratorias de oxígeno precisas, ajustables con distintos flujos de oxígeno. Generalmente, cuando ya se va aumentando la fracción inspirada, va a disminuir el flujo. Parece paradójico, pero así funciona esto, ¿no? Es el sistema Venturi, ¿no?, el sistema que utiliza el efecto Bernoulli, ¿no es cierto?, los que recordemos un poquito de física, ¿no? Es adaptable a máscaras simples, mascarillas de traqueostomía o tubo en T. Y generalmente este es un sistema que dispersa bastante aerosoles, entonces, ¿ok? En fracciones entre 24 y 40 reporta dispersiones de entre 0.33 y 0.4 metros. El tema es que en COVID-19 hay riesgo de aerosolizar y la máxima fracción inspirada que podemos dar con oxígeno a 15 litros es, de 12 a 15 litros es 50%. A veces los pacientes COVID necesitan más. Sin embargo, no está contraindicada y se puede utilizar en casos seleccionados. Aquí está, como ustedes pueden ver ahí, este es un cuadro en donde se refiere el flujo en relación a programado
en relación a la FIO que nosotros administramos, al porcentaje, ¿no? La FIO expresada en porcentaje, y al final por el efecto Bernoulli, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí, ya sea con el accesorio verde, con el accesorio amarillo, perdón, blanco, nos va a permitir un flujo total, ¿no? Como vemos, si nosotros damos 3 litros por la máscara de Venturi con el accesorio verde, ¿no? Aquí tiene las marquitas para colocar exactamente la cantidad de litros para la FIO que nosotros buscamos, el flujo total es 79 litros, ¿no? Por eso es que se llama el sistema Venturi, o la máscara de Venturi es un sistema de alto flujo, ¿ok? Pero si nosotros damos 15 litros, ¿no? Con una fracción de si esto va a ser un porcentaje o una fracción inspirada de 50%, el flujo es 40 litros, ¿ok? Entonces, igual, estamos hablando aquí de un sistema de alto flujo, ¿no? ¿Nos puede ayudar? Por supuesto que sí, ¿no? Si el paciente conserva oxigenación con 50%, nos podría ayudar en los 40 litros y mecánicamente también el paciente va a responder mejor, ¿no? Entonces, la desventaja, pues, la aerosolización, ¿no? Que ya les referí. Bien, esta máscara muy usada actualmente, ¿no? Sin embargo, yo diría hasta cierto punto está sobreusada, porque básicamente por la carencia de otro sistema, ¿no? O sea, eso es una situación, si el paciente ya necesita una máscara de no reinhalación, llamada también máscara de reservorio, ¿sí? Es porque está complicado lograr la meta de saturación de oxígeno que buscamos con dispositivos al utilizar dispositivos anteriormente referidos, ¿no? Pero esto no es del todo bueno, ¿no? Porque el flujo son sistemas de flujo bajo, ¿no? Logramos mejorar la hipoxemia, pero la mecánica probablemente siga mal, entonces necesitamos un tiempo nada más nos sirve esto. ¿Cuánto tiempo? Depende del paciente, ¿no? La ventaja de estos sistemas es que es un sistema menos generador de dispersión de aerosoles, porque recuerden que la máscara de reservorio se convierte en una máscara de no reinhalación cuando tiene tapadas las valvulitas de exhalación, ¿ok? Entonces, ahí se convierte en un sistema de no reinhalación. Entonces, la dispersión es independientemente del flujo que se use, ¿no? Entonces, por ejemplo, 6, 8, 10, 12 litros, la dispersión será de 0.1 metros, ¿no? Inclusive menor a la del sistema Venturi y menor inclusive a la de la cánula nasal simple, ¿no? Entonces, hay casos reportados también que utilizan esta modalidad con pronación ante la ausencia de ventilación mecánica invasiva. Y ha ayudado, ¿no? Y hay variantes de esto. Yo he visto utilizar también máscara de no reinhalación o de reservorio junto con una cánula nasal por dentro, ¿no? Tratando flujos de 21 litros. O sea, han sido estrategias, digamos, creativas, desesperadas probablemente ante la carencia de otros dispositivos para ayudar a los pacientes, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces ustedes ven aquí esta característica, ¿no? Esto ayuda a sellar bien al paciente, tiene aquí los orificios de exhalación que deben estar tapados, la conexión al oxígeno y al reservorio, ¿no? Un aspecto importante también es que debemos tratar de no utilizar con flujos menores de 6 litros esta máscara de reservorio, ya debemos sacarla porque va a empezar retendría CO2, porque la forma como elimina el CO2 es con flujo, ¿no? Y menos de 6 litros, los pacientes empiezan a retener el CO2. Bien, y tenemos aquí un sistema que nos ha ayudado mucho todos estos meses, ¿no? Y que ha hecho que pacientes, sobre todo los más jóvenes, que están en distrés respiratorio, no evolucionen y no lleguen a la intubación endotraqueal, ¿no? Son las cánulas de alto flujo, ¿no? La cánula de alto flujo es una herramienta indispensable para tratar pacientes con disnea, falla respiratoria hipoxémica y para prevenir la intubación. O sea, los pacientes van a tolerar y vamos a poder manejarlo, ¿no? Es fácil de aplicar, es bien tolerada, es cómoda, reduce el trabajo respiratorio además. Podemos utilizar en el caso de no tener ventiladores disponibles y si los métodos anteriores fracasaron para lograr nuestra meta de oxigenación. Incluso puede prevenir o retrasar la intubación orotraqueal hasta disponer de un ventilador o de repente ya no lo necesita y de ventilación mecánica invasiva. La bibliografía ahora es todavía interesante revisarla. ¿Por qué? Porque está, digamos, de alguna forma apoyando más a las cánulas de alto flujo sobre la ventilación mecánica no invasiva, ya sea con máscara tipo BiPAP o los ventiladores
descartables tipo Bortran, ¿no? Están por ahí, o sea, la bibliografía apoya uno u otro, pero sin embargo, más va hacia el uso de las cánulas de alto flujo, ¿no? Tiene un efecto profiláctico en la prevención de neumonía asociada a la ventilación. ¿Por qué? Porque no estamos intubando, ¿no? Esa es la invasión de la vía aérea y la conexión a un ventilador mecánico es, digamos, el origen de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? ¿En qué pacientes ya no se debe utilizar? En los pacientes con falla multiorgánica, que empezamos a tener falla renal, coagulopatía, problemas de bomba cardíaca, etcétera, no utilizarlo, ¿no? En los pacientes que ya están haciendo hipercarbia, en los pacientes con acidosis moderada severa, en pacientes chocados o con alteración del estado de conciencia, no el alto flujo. Ahí ya vamos de frente a la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Muy bien, este es un sistema de alto flujo, no tengo conflicto de intereses, pero este es el sistema que se utiliza y está más generalizado, ¿no? Que es el Airvo 2, ¿no? Este es un sistema que utiliza un sistema de regulador de flujo y de FiO2. Adicionalmente tiene un sistema de humidificación y calentamiento del gas que ingresa, el corrugado, ¿no? Y la cánula nasal propiamente dicha que se coloca al paciente, ¿no? Entonces, usualmente algunas estrategias de ahí les voy a decir, aquí están, ¿no? ¿Qué podemos decir en lo que es el manejo? Primero, la generación de aerosoles, ¿no? Estos dispositivos sí generan aerosoles y bastante, ¿ok? Por ejemplo, ¿con cuánto nosotros iniciamos en estos pacientes? Generalmente iniciamos el manejo de estos pacientes con 30 litros y una FIO por encima de 50. Sí, en algunos casos 40, pero usualmente con 50 arrancamos. 50 FIO, 60 litros de flujo. Esto lo mejora bastante. Pero genera aerosoles, dispersión de aerosoles hasta 17 centímetros, ¿no? Hasta, puede ser más o menos 3, ¿no? En otro estudio se encontró una máxima dispersión de gotas mientras el paciente tose. O sea, si está con la cánula y tose, llega incluso podría llegar hasta 3 metros o 4 metros, ¿no? En comparación de los 2 metros y medio, 3 metros y medio con cánulas de alto flujo, sin cánula de alto flujo, ¿no? Entonces, la cánula de alto flujo como que favorece la dispersión de aerosoles, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podemos tener para controlar esta dispersión de aerosoles? Probablemente la primera es la posibilidad de usar máscaras quirúrgicas cubriendo la nariz y la boca en los pacientes, o idealmente utilizar estas cánulas en habitaciones o en salas que tengan presión negativa, ¿no? Y el flujo, como ya les mencionaba, es 60 litros. Y hay que evaluar la respuesta en la primera hora de uso. Si no hay mejoría, es mejor no retrasar la intubación endotraqueal, ¿no? Si no hay mejoría y no hay respuesta, y vamos a ver cómo vamos a poder valorar esta respuesta, ¿no? Ya debemos pasar a la intubación y a la ventilación invasiva. Bueno, aquí, de manera de resumen, los diferentes métodos, la cantidad de oxígeno y la FiO2 que nos aporta, ¿no? Por ejemplo, una máscara de Venturi, acá está, cánula binasal, 1, 2, 3, 4 litros, FiO de 0,36, 40% con 12 litros en un Venturi, 15 litros, 50%, la máscara de no radiolación o reservorio, 8 a 10 litros, llegamos a 70, 90, ¿no? A veces ya no es necesario subir de 10 litros, ¿no? Nos ayuda, sí, quizás en algún momento por el efecto flujo, pero ya no el efecto FiO, ¿no? Podemos estamos aerosolizando más, ¿no? Aunque este sistema nos previene un poquito de eso, ¿no? Y la cánula de alto flujo partimos en 60 litros y de ahí vamos titulando hacia abajo conforme vaya la respuesta, ¿no? Y tenemos como último nivel la ventilación mecánica no invasiva o la ventilación mecánica invasiva. Muy bien. Y esto es la forma como vamos a monitorizar la respuesta. Después de esto ya viene la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica, ¿no? Es el famoso, ya conocido y que seguramente ya lo están manejando, es el índice ROX. El índice ROX es el índice que nos va a permitir a nosotros predecir una respuesta, ¿sí? El índice ROX es la relación entre la saturación, entre la saturación de oxígeno por la FiO2 sobre la frecuencia respiratoria, ¿ok? Entonces, si este índice ROX o el IROX es mayor o igual a 4.8 evaluados en horas diferentes, es un buen predictor de que el paciente no necesitará intubación. Mayor de 4.88, lo más probable es que el paciente no necesitará intubación. Pero hay que ver la evolución, cómo va respondiendo. El paciente que ya está con cánula de flujo es un paciente de UCI.
realmente, ¿no? Si bien muchas veces estas cánulas se están manejando en pisos de hospitalización no críticos, ¿ok? Pero son pacientes ya muy delicados, ¿no? Entonces tenemos que ver el índice de respuesta, el IROX, ¿no? Si está entre 3.85 y 4.87, debemos estar al pie del paciente, ¿no? Nosotros o el personal que nos apoya debemos estar al pie del paciente. Y si es menor de 3.85, nos va a predecir un alto riesgo de necesidad de intubación. Así que, si nosotros tenemos un índice de esta forma, ya es mejor directamente ir a la intubación endotraqueal, si es que disponemos del ventilador mecánico, por supuesto, ¿no? Muy bien. Para terminar, les voy a proponer un esquema, un flujo que nos va a permitir a nosotros manejar a nuestros pacientes. ¿Okay? Si nos llega un paciente con infección por SARS-CoV-2 y está con una hipoxia con saturando menos de 90, debemos primero establecer en un primer momento si tiene indicación para intubación endotraqueal. ¿Cuáles son los criterios para intubación endotraqueal? Disnea con trabajo respiratorio incrementado, con signo de trabajo respiratorio incrementado, ¿cierto? La frecuencia respiratoria que esté más de 30, que tenga un pH en los gases arteriales de menor a 7.35, una PAFI menor de 200, una PCO2 mayor de 45, o un índice ROX, que ya lo hemos visto hace un ratito, menor de 3.85, entonces este paciente tiene que ir a intubación endotraqueal, ¿ok? De acuerdo a los criterios de priorización que lamentablemente existen en nuestro medio actualmente, ¿no? Bien, entonces el paciente va a intubación endotraqueal. Si no tiene estos criterios, ¿ok? Debemos utilizar un sistema de oxigenación convencional para lograr la meta que nosotros buscamos, más de 90, ¿ok? Si no lo tolera o no lo logra, ¿sí? Acá están las metas, ¿no es cierto? Saturación entre 90 y 96, identificar deterioro temprano, considerar la posición prono, bueno, todo esto podemos buscar en nuestros pacientes, ¿no? Si no lo toleró o no logramos la meta, debemos ver dos cosas. Reevaluar a nuestro paciente y ver si tiene indicación de intubación endotraqueal. Aquí están los criterios. Puede no tenerla. Si la tiene, sí, va a intubación. Si no la tiene, probar la cánula de alto flujo o algún otro sistema de ventilación mecánica no invasiva, que puede ser un BIPA, puede ser un Bortran, tal vez, o podría ser quizás algún otro método tipo snorkel, quizás, o un CONI. Varias alternativas hay, ¿no? O idealmente la cánula de alto flujo, ¿no? Donde vamos a tener que evaluar la respuesta. Si hay buena respuesta en 1 hora, seguimos adelante. Seguimos con la cánula de alto flujo y vamos a evaluar en el tiempo la mejoría. Después a las 2, a las 6, a las 12 horas y así. Vamos a evaluar el IRROX. Probablemente las primeras 24 horas van a ser clave para ver si un paciente va a responder o no a la cánula de alto flujo. Y si lamentablemente no hay mejoría, ya sea a la primera hora, ya sea a la hora 2, ya sea a la hora 6, a la hora 12, o al día siguiente, o tal vez después, si se agrega una infección bacteriana, por ejemplo, que lo deteriora más, o aparece una tromboembolia pulmonar, entonces tenemos que ir ya a intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. Muy bien, esta ha sido la bibliografía consultada, que se las voy a dejar seguramente las diapositivas por intermedio de otros flores, para que ustedes puedan consultar, revisar y explayarse un poco más en este tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esta es la primera parte de otros flores. Si gusta, podemos abrir al auditorio las preguntas, si usted desea, o pasamos al otro tema, como usted nos indique. Sí, creo que sería conveniente que se abran para que puedan preguntar algunos de los participantes de esta reunión, si tiene alguna pregunta para poder aclarar o de repente también algún aporte. Hay que, de todas maneras, si vale el término, aprovechar al doctor Menacho para que nos aclare algunos aspectos de esta charla que está siendo tan interesante. Doctor Flores, aquí veo algunas preguntas en el ítem o en las preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Espero que el colega haya escuchado ya, esperemos que haya podido escuchar. Bueno, aquí una pregunta dice, ¿de dónde sale el FIO2? Bueno, el FIO2 depende del sistema que utilicemos, ¿no? O sea, si nosotros programamos una
una cánula, si utilizamos una cánula de oxígeno, de acuerdo al flujo que programemos o que coloquemos en nuestro flujómetro, vamos a tener una FiO2. Sabemos que si programamos 1 litro, estamos en FiO de 24, 0.24. Estamos más acostumbrados, creo, que a hablar de porcentaje, ¿no? Si estamos 2 litros 28, 3 litros 32, 4 litros 36, hasta 5 litros 40, ¿no? Igual, la máscara de Venturi, nosotros lo armamos como lo vimos en la fotografía, y ahí tenemos que girar la perilla, ¿no? Va a marcar una FiO2 de esa característica, ¿no? Y igual, utilizamos el accesorio verde, el accesorio convencionalmente blanco, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el efecto Bernoulli y el alto flujo, ¿no? Y también en la máscara de reservorio igual, ¿no? Si programamos 10 litros, o 12 litros, estamos ya en una FiO. Como es un sistema de bajo flujo, la FiO no se sabe de manera precisa, ¿no? Eso depende mucho también de cómo está colocada la máscara, el esfuerzo respiratorio del paciente, etcétera, ¿no? Entonces ahí la FiO2 puede ser, ¿no? En los sistemas de alto flujo, la FiO2 se programa en la máquina, ¿no? Existen sistemas también que han sido diseñados a partir de modelos ingleses, que es, por ejemplo, los Wairachis, ¿no? No sé si ustedes lo han tenido la oportunidad de usar o lo han visto, ¿no? Estos Wairachis, de acuerdo a la cantidad de vueltas que damos en la válvula, vamos a tener también la FiO y el flujo, ¿no? Entonces, qué interesante sería, pues, estar presencialmente y empezar a explicar esto, ¿no? Y, bueno, y en los Airbo 2 o los otros sistemas de alto flujo, en el mismo aparato se programa el flujo y la FiO2, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la utilización de válvulas o de la utilización también de los ventiladores mecánicos o los no invasivos, también de compresoras de aire, ¿no? O tomas de aire medicinal, ¿no? En balón. Entonces, esa es la forma como utilizamos la FiO, cómo calculamos la FiO2. Y la otra pregunta, ¿no? El mismo colega menciona aquí ejemplos de relación PAFI o SAFI. Ah, ok. Es bien interesante. Hay muchos cuadritos en relación a ello, ¿no? Sabemos que hay una correlación, hay tablas de correlación de las mismas, ¿no? Entonces, yo les invito a revisar estas tablas, individualizar en cada paciente, y a veces lo ideal es realmente utilizar un PAFI, porque eso es lo que está estandarizado. Sin embargo, hay tablas de equivalencia, de relación, ¿no? Donde voy a tener yo la posibilidad de utilizar esto, ¿no? Es un casi muy parecido. Entonces, el valor fundamental que le tenemos que dar allí es, inclusive hasta en el mismo celular, nosotros ponemos allí a cuánto equivale, ¿no? Y las calculadoras médicas nos establecen esto y de alguna forma nos permite establecer pronóstico, ¿no? El punto de corte es 300, entre 200 y 300 tenemos que estar alertas, y menos de 200 tenemos que estar ya pensando en un soporte adicional, ¿no? De PAFI, ¿no? Muy bien, entonces creo que esas son las preguntas. Sí. Me permito hacerle una pregunta. De todas maneras, cuando uno utiliza oxígeno, obviamente es en beneficio de nuestro paciente, en este caso pacientes COVID. La pregunta concreta sería, doctor, ¿existen algunos efectos colaterales del oxígeno por uso mucho tiempo? En todo caso, ¿cuánto tiempo deberíamos usar el oxígeno? Por ejemplo, a nivel de surfactante, como más o menos conocemos. Sí. Bueno, realmente el tiempo es el tiempo que lo necesita el paciente. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? El oxígeno es un medicamento. Y como todo medicamento, debemos estar atentos a los efectos adversos que pueda tener. Específicamente, los radicales libres, ¿no? Sabemos que el oxígeno es un generador de radicales libres, por un lado, ¿no? Que puede incrementar respuestas inflamatorias. Y por otro lado también está el tema de las atelectasis por reabsorción, que inhiben la producción de surfactante a nivel del neumocito tipo 2, ¿no? Entonces sí, pues tratar y esto se ve sobre todo en fracciones inspiradas de 80 a más. Entre 60 y 80 debe ser un límite, digamos, es una penumbra en estos pacientes, en fracciones inspiradas entre 60 y 80. No, lo ideal es tenerlo al paciente siempre menor a 60 para que no se desencadenen estas respuestas, ¿no? Debemos utilizar en el paciente la menor FiO posible con el mejor dispositivo que le permita lograr la meta que ya les referí, ¿no? Que es saturación por encima de 90, ¿no? Y menos de 96 también, ¿no? Porque la hiperoxia, como bien lo mencionan, la toxicidad por oxígeno es todo un capítulo y todo un tema, ¿no? Que debemos tener en cuenta, ¿no? Así, doctor.
No sé si de la Victoria habrá alguna otra pregunta, pero, doctor, ¿usted considera que puede seguir o de repente esperamos 5 minutos? Acá veo otra pregunta de una colega, ¿no? En el chat lo he A ver, colocado, en preguntas y respuestas lo he colocado. Menciona qué parámetro vamos a tomar en cuenta para iniciar con CAF? Para tener una mejor probabilidad de éxito. Es bien interesante, es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el último cuadrito que les presenté, en ese flujograma, a ver, voy a compartirlo otra vez, ¿no? Para que lo puedan visualizar. En ese flujograma, esta es la última, aquí está. En este flujograma ustedes pueden ver la conducta que debemos seguir. ¿Cuándo es que debemos iniciar con CAF, ¿no? Por ejemplo, o sea, en primer lugar vamos a tener un paciente hipoxémico. Si no se logró la meta, el momento de iniciar CAF es cuando no se logró la meta de saturación, aquí están la saturación, ¿no? Con otros métodos convencionales. Ahí es el momento de iniciar el CAF. Pero no necesariamente va a responder al CAF ahí, a la cánula de alto flujo, ¿no es cierto? De repente este paciente ya tiene, en nuestra evaluación inicial, tiene criterios para intubación, ¿sí? Entonces, si tiene criterios de intubación, tiene un índice ROX menor de 3.85, tiene una PAFI menor de 200, tiene un pH menor de 135, tiene una frecuencia mayor de 30, tiene una disnea con importante compromiso de la mecánica respiratoria, probablemente este paciente vaya a ser necesario una intubación endotraqueal. Y la cánula de alto flujo quizás no tenga utilidad, sino más bien vamos a retrasar algo que ya se debió hacer, porque sabemos que la intubación precoz es lo que al final va a tener una influencia notable en el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces, y después de esto hay que evaluar también en el tiempo, como les mencionaba, ¿no? Entonces, ¿en quiénes colocamos cánula de alto flujo? En los pacientes que no respondieron para responder la pregunta, ¿no? Que no respondieron a los sistemas de oxigenación convencional, que ya les mencioné, y por otro lado, que no tengan criterios de intubación endotraqueal. En estos pacientes debemos colocar el cánula de alto flujo. Sin embargo, en algunas oportunidades no siempre está disponible un ventilador mecánico, ¿no? Entonces la cánula de alto flujo de repente se utiliza como una medida quizás desesperada y a veces no vemos la respuesta, ¿no? Pero ¿qué pasó? Decimos, de repente el paciente requería intubación, ¿no? Requería intubación de acuerdo a los criterios ya establecidos y no respondió a la cánula de alto flujo, ¿no? Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Acá veo otra pregunta, dice, ¿no? Doctor, buenas tardes. En cuanto a los métodos no convencionales, como el uso de cánula binasal usada al mismo tiempo con una máscara de reservorio, ¿cómo se calcularía la FIO2? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Para empezar, es un método no convencional. La verdad que ha sido parte de la creatividad ante la falta de algún sistema que nos pueda ayudar, ¿no? Ya sea una cánula de flujo o la dificultad del acceso, pero lo que hemos visto es que ha respondido, ¿no? Como ya les mencionaba, la FIO ya no va a aumentar, o sea, la FIO2 es 90 aproximadamente, como son sistemas de bajo flujo, tanto la máscara de reservorio como la cánula nasal, son sistemas de bajo flujo, entonces la FIO que nosotros administramos es una FIO, digamos, aproximada. Pero ¿qué es lo que lo está ayudando allí? Entonces, allí no es tan importante la FIO, sino lo que le está ayudando ahí es el flujo. ¿Ok? El flujo mecánicamente ayuda a disminuir el trabajo respiratorio. Entonces, tiene un fundamento físico, ¿no? Lo que algunos colegas han hecho, ¿no? De combinar estos dos métodos, ¿no? El fundamento físico es simplemente no FIO, no le estás dando más FIO, la FIO es 90 prox más menos, ¿no? Pero lo que ha mejorado en este caso es el flujo, y el flujo les ayuda a los pacientes mecánicamente, ¿no? Y hay algunos que responden. Qué interesante sería que alguien haga un trabajo al respecto, ¿no? Porque a falta de una cánula de alto flujo, ¿no? Propiamente dicha, se están utilizando estos métodos con un aporte adicional de flujo, ¿no? Porque si ustedes ponen 5 litros más 15 de la máscara de reservorio, estamos con 2 flujómetros, estamos hablando pues de
de 20 litros, ¿no? Recuerden los snorkel o los cascos Koni, ¿no? Que utilizan oxígeno 30 litros, 15 litros en cada uno de sus ingresos, y al final permite, con una válvula PIB regulada, permite administrar oxígeno a través de un método tipo CPAP, ¿no? Entonces, lo que ahí se está creando es un flujo mayor, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se están utilizando estos métodos no convencionales, ¿no? Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Creo que... entonces, doctor, depende un poco de usted si continuamos la ponencia. Yo creo que sí, por mí no hay ningún problema, ¿no? Vamos avanzando. Ya, maestro. Para ir avanzando también con calma y que los colegas vayan haciendo sus preguntas. ¿No? Sí, claro. Ya, maestro. Muy bien, entonces, continuemos. Muy bien, entonces, vamos a continuar con la segunda parte. Digamos, esta capacitación va a tener 4 partes, ¿no? Vamos a hacer dos esta semana y 2 en la próxima, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la ventilación mecánica, estrategias y objetivos. En otras palabras, es ventilación mecánica básica. Todavía no vamos a ir específicamente a la ventilación mecánica en COVID, que lo vamos a ver la otra semana. Vamos a ir a lo que es ventilación mecánica básica. Voy a compartir. Muy bien, entonces, el título de esta ponencia es Ventilación mecánica en el paciente críticamente enfermo, estrategias y objetivos. Bien, recordemos que Dios nos dio la oportunidad de vivir, ¿no? A través de la creación, cuando nos formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es el que podamos recibir oxígeno, que podamos recibir ventilación mecánica si estamos críticamente enfermos, ¿no? Y que va a permitir que nosotros vivamos. Y dice así, ¿no? Y el hombre fue un ser viviente, ¿no? Y esto está en la Biblia, desde la creación ya se vio la importancia de lo que es la respiración en los pacientes, ¿no? Y ahora lo vemos en el día a día, ¿no? Vesalio ya en el año 1543, cuando habló sobre este tema también, aunque parezca que fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Este es el origen realmente de la ventilación mecánica, ¿no? Y lo hizo él porque menciona aquí, ¿no? En su famoso libro, ¿no? Para que se le devuelva la vida al animal, se debe intentar una apertura en el tronco de la tráquea, en el que se colocará, probablemente la primera traqueostomía, ¿no? Un tubo de caña, y luego soplarás en para que el pulmón pueda volver a subir y el animal tome aire, ¿no? Y el movimiento del corazón y los vasos no se detuvo. Andreas Vesalio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Los objetivos de esta capacitación en ventilación mecánica van a ser los siguientes, ¿no? Entender la fisiología pulmonar durante la ventilación mecánica. Nosotros no creo que nos debamos atrever a colocar a un paciente en ventilación mecánica si no comprendemos concreta y correctamente la fisiología, lo que pasa en el pulmón durante una ventilación mecánica. Por otro lado, debemos comprender los conceptos clave en lo que es ventilación mecánica. Y asimismo, puntualizar sus aplicaciones en COVID-19, que lo vamos a ampliar la próxima semana. Muy bien, entonces vamos con la primera parte. Vamos a ir paso a paso. Vamos de la fisiología a la fisiopatología. Este es el paso 1. Como dicen, ¿no? Los bebés empiezan primero a gatear y luego van a caminar. Entonces, cuando nosotros vamos hacia la ventilación, hacia ir a un paciente, manejar a un paciente en ventilación mecánica, tenemos que ir paso a paso, ¿no? No podemos correr si no hemos gateado primero. Entonces, lo primero es aprender y dominar la fisiología y la fisiopatología de la ventilación mecánica. Bueno, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es, debemos diferenciar la ventilación espontánea de la ventilación mecánica. Las variables de la mecánica ventilatoria es la presión, el volumen, el flujo y el tiempo, ¿ok? Y la variable presión es la que varía en una ventilación espontánea a una ventilación mecánica. La ventilación espontánea utiliza presiones negativas, la capacidad del diafragma de distender el pulmón que va a permitir el ingreso de
flujo de gas o del aire, ¿no? Y la ventilación mecánica tiene una historia muy diferente. ¿Cómo se define? Aquí ya no hay presión negativa, sino el inflado de los pulmones se produce al ejercer una presión positiva sobre la vía aérea, ¿no es cierto? Y esto va a forzar al alveolo a expandirse durante la inspiración. Es una ley física también, la ley de Boyle-Marionnet, ¿no? Un flujo que ingresa y permite expandir una superficie que sea expandible por sus características, en este caso tisulares, estamos hablando de tejido, ¿no? Bien. A raíz de esto debemos entender vamos a tener que definir ciertos parámetros. En primer lugar, la presión pico. ¿Qué es la presión pico o la presión pico inspiratoria? Es la presión necesaria, ¿no es cierto? Recuerden que esta es una presión positiva, ventilación mecánica igual presión positiva, ¿no? Entonces la presión pico es la presión necesaria para lograr un volumen corriente, o sea, una cantidad de gas o de aire que va o de mezcla de gases que va a ingresar hacia los pulmones, ¿no? Ese es el volumen corriente. Pero para esto no es que está entrando pues a una caja que no se mueve o que no tiene características. Hay algunas características que debe tener en cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con esta presión pico? Tiene que lograr vencer las resistencias elásticas. ¿Ok? El tejido alveolar es un tejido elástico, igual el intersticio pulmonar es un tejido elástico, y las resistencias no elásticas. Las resistencias no elásticas son las que existen en las vías aéreas, ¿ok? En las vías aéreas de conducción. Entonces, esas dos resistencias se tienen que vencer. Va a existir una presión pico que va a llevar un volumen corriente hacia el tráqueo broncoalveolar, venciendo a las resistencias de distensibilidad o elastancia del pulmón y también de las vías aéreas de conducción. Muy bien, ¿qué otra definición es importante? O sea, tenemos presión pico por un lado. ¿Qué otra definición importante? Es la presión plató, ¿ok? Porque después vamos a ver un concepto que es clave cuando hacemos ventilación protectiva en los pacientes, ¿no? Es la presión plató. ¿Cuál es la presión plató? Es la presión necesaria para mantener el inflado del pulmón sin la presencia de flujo. En otras palabras, es la presión que está dentro del pulmón cuando dejé de administrar flujo, ¿ok? Entonces debemos tener una pausa, ¿no es cierto? Una pausa inspiratoria. ¿Cómo se logra? Se logra a través de la oclusión del ventilador durante 3 a 5 segundos al final de una inspiración. Esto aquí es igual a una pausa inspiratoria. ¿Cómo logramos hacer esta pausa inspiratoria? Tenemos que programarla en nuestro ventilador. Debemos saber cómo hacerlo también, ¿no? Entonces, esta es la presión plató. ¿Qué otro concepto importante tenemos aquí? Tenemos el de la PIP, ¿no? Que es la presión positiva al final de la expiración. Esta es una presión pulmonar que es por arriba de la atmosférica que existe al final de la expiración, ¿ok? Existen dos tipos, el que nosotros programamos en nuestro ventilador, que es el PIP extrínseco, el aplicado, y el intrínseco, el que se produce propiamente por cómo estamos ventilando al paciente, sin necesidad de haberlo programado. Esto es cuando se produce, por ejemplo, cuando el tiempo expiratorio es insuficiente y se está produciendo una sobredistensión alveolar. ¿Okay? Entonces, bien importante esto. La PIP es la presión por arriba de la atmosférica al final de la fase expiratoria y puede ser extrínseco cuando lo programamos o intrínseco que se produce propiamente por la ventilación que nosotros estamos administrando. Aquí está. De manera gráfica es esta, ¿no? Vemos una línea de base, que es la línea de base de la presión, ¿no? Tenemos la PIP programada, que es esta diferencial que existe entre el basal y la presión al final de la expiración. Tenemos la presión pico, probablemente esta es una ventilación controlada por volumen, inspiratoria. Esta es la pausa respiratoria, que establece la presión plató, ¿no es cierto? Esta es la compliance del volumen tidal, ¿no? Esta es la resistencia al flujo, ¿no? Si tenemos plató elevadas, hay una resistencia al flujo de salida, ¿ok? Porque en ese momento hay ausencia de flujo inspiratorio, ¿no? Y el auto-PIP probablemente es la diferencial por encima de la PIP que se produce de manera no programada, ¿ok? Entonces, este es el auto-PIP, ¿no? De manera gráfica para entender los conceptos que estamos presentándoles. Muy bien. Hay otros conceptos importantísimos, que es la elastancia.
La elastancia es la fuerza de retracción generada por una estructura ante el regreso a su forma basal. O sea, el pulmón se expande y se va a desexpandir, si queremos decirlo de alguna forma, ¿no? Es la inversa a la compliance pulmonar, que es la capacidad del pulmón de estirarse. Cuando se estira es compliance y cuando regresa a su forma original o a su forma basal es la elastancia. Otro concepto muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con el surfactante pulmonar y con la posibilidad de que un pulmón o un alveolo se atelectasie, ¿no? Que es la tensión superficial. ¿Cómo se define? Se define como la atracción entre las moléculas de la superficie alveolar, que al final va a impedir que el alveolo se colapse. Aquí está la compliance pulmonar. Es el cambio de volumen por unidad de presión, ¿ok? Desde el punto de vista ya... recuerden que al inicio les hablé de las variables de la mecánica respiratoria, ¿no? Presión, volumen, flujo, tiempo. Acá estamos hablando, la compliance pulmonar es una relación entre dos de aquellas variables, ¿no? Entonces es la diferencia de volúmenes sobre la diferencia de las presiones. Esta compliance puede ser estática cuando no hay flujo y se define como el volumen corriente sobre la presión plató menos pi. Esa es la compliance estática. Y la compliance dinámica es cuando hay presencia de flujo, ¿ok? Y acá lo definimos como el volumen corriente, o la diferencia de volúmenes, inspiratorio-expiratorio, ¿no? Volumen corriente sobre la presión pico menos la pico. Entonces, la compliance estática y la compliance dinámica. Recordemos que la compliance es una determinante para establecer patología restrictiva de un pulmón. Si la compliance está muy baja, es un pulmón duro, un pulmón restrictivo. Y eso lo vamos a poder calcular. Y eso lo estamos viendo ya en los pacientes con COVID avanzado, que está empezando ya a hacer secuela fibrótica, ¿ok? Entonces, allí estamos hablando ya para eso puede ser importante este concepto de compliance, ¿no? Volumen corriente o diferencial de volúmenes sobre presión pico sobre PIP en el caso de la dinámica, que tendría que ver también con vía respiratoria. Recuerden que hay flujo ahí, o netamente el pulmón, cuando hay ausencia de flujo, la compliance estática sobre presión plató menos PIP. Muy bien, aquí está. Aquí tenemos una relación entre la presión pleural, medida en la pleura, y los volúmenes, ¿ok? Tenemos una compliance normal. Una compliance más pequeña, hay mayor presión, ¿ok? Y menor volumen producido. Y en una compliance incrementada, por ejemplo, en un paciente con enfisema pulmonar, tenemos menores presiones, nos va a dar un mayor incremento de volumen, ¿no? Entonces, estas son las características. Una compliance es directamente proporcional, una mayor compliance es directamente proporcional al volumen e inversamente proporcional a las presiones. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos de un monitoreo de mecánica ventilatoria donde tenemos una compliance normal, una compliance incrementada y una compliance disminuida. Grandes presiones que se producen y poco volumen que se logra, ¿ok? Presiones altas con poco volumen. Esta es una compliance disminuida. Esta es la característica de una curva de presión-volumen y la compliance pulmonar. Bien, otras definiciones que son muy importantes. En enfermedad de vía aérea, ¿ok? Por ejemplo, enfermedad a la cabeza, el asma bronquial o la crisis asmática o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Ahí el concepto clave es la resistencia. ¿La resistencia qué es? Es la energía necesaria para desplazar cierto flujo a través de una vía de conducción. En este caso, la vía respiratoria de conducción. Entonces se da de entre una diferencia de presiones del inicio y el final y el flujo que nosotros establecemos. Y esto es una ley física también, que es la ley de Laplace. Así como la compliance tiene que ver con patología restrictiva, las resistencias tienen que ver con patologías obstructivas. Bien, otro concepto clave es el intercambio alveolo-capilar, ¿no? Aquí ya vamos a hablar de las alteraciones de este patrón, va a condicionar cortocircuitos o los famosos shunts. Entonces, van a existir 4 posibilidades de una mala interacción entre el alveolo y el capilar. Recordemos que el alveolo es como un saco que va a estar muy relacionado con los vasos sanguíneos capilares y ahí es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Entonces, si yo tengo
un shunt incrementado, ¿qué quiere decir? Que voy a tener zonas que se están perfundiendo del pulmón y zonas que no se están ventilando, ya sea porque el alveolo se colapsó, porque hay un proceso de consolidación, un intersticio incrementado, como es el caso de COVID, etcétera, ¿no? Entonces, el cortocircuito se incrementa, diferente al espacio muerto, ¿no? Que son zonas ventiladas, pero no perfundidas. Entonces, a la cabeza ahí tenemos una enfermedad vascular pulmonar, que es la tromboembolia pulmonar, ¿no? Donde las zonas están siendo ventiladas, o sea, ya el alveolo llegó, y no están siendo perfundidos. Y lo más catastrófico es una tromboembolia pulmonar en la condición de un paciente que ya tenga un problema de consolidación pulmonar. O sea, se combina tanto el fenómeno vascular como el fenómeno propiamente parenquimal pulmonar o intersticial. En este caso ya es la combinación, es como quien dice la tormenta perfecta, ¿no? Y eso está pasando en los pacientes COVID. Los pacientes COVID que no salen, muchas veces es una combinación de ambos. Microtrombos a nivel de la circulación pulmonar asociado ya a un problema de intercambio gaseoso por un problema intersticial o parenquimal pulmonar, ¿no? Bueno, entonces acá están las interacciones, ¿no? Que ya les mencionaba, ¿no? Las interacciones con una disminución de la relación ventilación-perfusión, un shunt, una situación normal de intercambio correcto, y acá tenemos un incremento de la ventilación-perfusión por un enfisema, ¿no? Por un alveolo distendido, ¿no? Y acá una situación también que puede haber, que es la tromboembolia pulmonar, que es el espacio muerto, ¿no? O sea, ventila correctamente, pero se produce una obstrucción al flujo sanguíneo. Estos son los 4 tipos de interacciones. Bien, entonces hemos recordado lo básico y puntual y lo realmente útil de lo que es la fisiología pulmonar. Recordemos que la fisiología y fisiopatología de la mecánica ventilatoria pueden ser 300 páginas de un libro, pero los conceptos que les he traído aquí son los conceptos claves y que tienen que dominar. Bien, el paso 2 son los determinantes de la ventilación mecánica. Entonces, aquí vamos a ver algunas situaciones que debemos tener en cuenta cuando vamos a ventilar a un paciente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mejorar la oxigenación. ¿Cómo lo hacemos? Incrementando la FiO2, que no es lo mejor, porque el oxígeno puede llegar a ser tóxico, pero también utilizando variables que nos permiten a nosotros manejar mejor la presión media de la vía aérea, que es la presión determinante de la presión alveolar. Entonces ahí utilizamos la presión, vamos a tener que tomar en cuenta la presión pico inspiratoria, la presión positiva al final de la expiración, la relación IE y el flujo. Entonces, una vez que nosotros hemos manejado esto, vamos a poder tener una mejor presión alveolar y por lo tanto una mejor presión de media de la vía aérea y por lo tanto una presión alveolar adecuada para mejorar o optimizar la oxigenación. Muy bien, entonces aquí tenemos algunas situaciones que debemos tener en cuenta, ¿no? La FiO2 que administramos. Vean aquí, sean un poquito detallistas con el gráfico. Pueden ver ahí que en una situación estamos administrando o el paciente está con un problema de consolidación probablemente, ¿no? En ambos, pero en uno administramos fracción inspirada de 21 y en el otro fracción inspirada de 100. ¿Ok? Como vemos, la presión de O2 que va a llegar a este alveolo va a ser de 102, ¿ok? Y la presión de CO2 de 30. Luego del intercambio, la sangre llega no oxigenada y va a salir oxigenada, ¿ok? Pero ¿qué sucede? En este alveolo no va a pasar lo mismo. En este alveolo va a llegar una sangre no oxigenada que no se va a oxigenar porque ahí no hay intercambio a este nivel, porque está obstruido. Entonces se va a producir una mezcla y la resultante va a ser probablemente una hipoxemia, ¿ok? En cambio, con la FiO al 100% va a haber una respuesta inicial, pero a la larga también el problema puede ser similar, porque esta mezcla, si damos al 100%, al final la mezcla va a condicionar una hipoxia en general. ¿Por qué? Porque la mezcla va a producir una caída de la presión alveolar también, de la presión de oxígeno a nivel de la sangre, ¿no? Porque la presión alveolar va a ser muy, muy alta. Entonces, probablemente la FiO2 que nosotros administremos no es necesario que sea tan alta. Probablemente con un valor menor vamos a lograr una mejoría, sí, pero sin producir la hiperoxemia que nosotros estamos consiguiendo a este nivel. Entonces, la programación de la FiO, como ven aquí en las curvas de interacción, ¿no? Simplemente lo que hacemos al aumentar la FiO hasta a concentraciones tan altas como 100 es desviar las curvas hacia la izquierda, ¿no?
y al final vamos a tener una situación de hiperoxemia relativa, pero que al final la resultante va a determinar una mejoría parcial y no óptima de la oxigenación, ¿no? Que lo podríamos conseguir de igual forma con fracciones inspiradas más bajas. Bien, acá está la relación inspiración-expiración, que es otra situación que debemos programar en nuestro ventilador mecánico, ¿no? Aquí está la forma como es que se administra en flujo constante, ¿no? En una interacción de presión-volumen también, presión-tiempo, perdón, ¿no? Y las presiones respectivas, ¿no? Acá hay una pausa y está establecido el plató, ¿no? Está la pausa inspiratoria que nos va a dar una presión plató, ¿no? Entonces esto es lo que nos determina la IE, ¿no? Hay métodos también de manejo ventilatorio, de acuerdo a la patología pulmonar que nosotros tengamos, que podemos manejar la relación inspiración-expiración de diferente manera. Y el flujo también, ¿no? Puede ser, el ventilador mecánico nos va a dar la posibilidad de administrar los flujos, ya sea de manera constante, ¿no? Ya sea de manera desacelerada o ya sea de manera sinusoidal, de acuerdo al modo ventilatorio que nosotros lo programemos. O en todo caso, los ventiladores mecánicos actuales podemos optar por programar de esta forma, ¿no? Entonces, de la forma como lo programemos, nos va a permitir mejorar un poco más la oxigenación, que es el objetivo principal, ¿no? La ventilación alveolar, ¿no? Y la oxigenación por consiguiente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros programamos en nuestro ventilador mecánico? Programamos también la ventilación. En la ventilación mecánica programamos el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente o volumen tidal también conocido? Es la cantidad de aire que entra y sale del sistema respiratorio en un ciclo respiratorio, ¿ok? Y el volumen minuto es este volumen corriente en un minuto, en 60 segundos. Entonces, por ejemplo, para un paciente de 50 kilos, el volumen corriente probablemente eutrófico, el volumen corriente sea alrededor de 400, entre 300 y 400. Y el volumen minuto sería multiplicado por la frecuencia respiratoria en un minuto, ¿ok? Digamos 20. Entonces, sería alrededor de 8 litros, ¿no? Ese sería el volumen minuto, ¿ok? En este ejemplo. Recordemos lo siguiente, que vamos a tener un espacio no funcional. Entonces, la ventilación alveolar va a ser determinada por el volumen corriente menos el espacio no funcional, ¿ok? Un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí dos situaciones características. En primer lugar, tenemos frecuencias respiratorias diferentes programadas, ¿ok? Tenemos acá 10 por minuto y acá tenemos 30 por minuto. Entonces, la ventilación, el volumen de la ventilación pulmonar programado es 200 de tidal y aquí es de 600, ¿ok? Entonces, si multiplicamos 30 por 200 y 10 por 600, nos va a salir 6 litros en ambos casos, como volumen minuto. Sin embargo, la ventilación alveolar va a ser diferente, porque si nosotros utilizamos, restamos el espacio no funcional calculado, que sería 150 para una persona adulta, ¿no? En ambos casos, la ventilación alveolar, y lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria programada, entonces la ventilación alveolar ya ahí difiere. En este caso sería 1500 y en este caso 4500, ¿no? Qué diferente, ¿no? Entonces, por eso es que es importante no solamente basarnos en la ventilación minuto, sino también considerar la ventilación alveolar, que es la ventilación alveolar es la ventilación que llega realmente a participar del intercambio, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta esto. Por eso es que de aquí se desprende un concepto que se llama el poder mecánico, mechanical power, que la próxima semana trataremos de explicarles de una mejor manera, ¿no? Entonces, en este momento hay que tener en cuenta esta variación. Bueno, otro aspecto que es importante considerar es la presión de CO2. La presión de CO2 es el principal factor que afecta a este parámetro, es la ventilación alveolar, ¿ok? O sea, si nosotros tenemos una ventilación alveolar aumentada, vamos a barrer el CO2. Si tenemos una ventilación alveolar disminuida, vamos a incrementar el valor de la presión arterial de CO2. Entonces, este es un aspecto importante, ¿no? Y el otro factor es la producción aumentada por múltiples situaciones, ¿no? Hipermetabólicas, aporte de bicarbonato, etcétera, ¿no? O cirugía laparoscópica, como
para nosotros anestesiólogos, ¿no? Entonces, esta es la situación. Pero recordemos estos conceptos, ¿no? Ventilación alveolar, volumen minuto y volumen corriente, ¿no? Todos intervienen aquí. Bien, entonces aquí hay una situación muy interesante, ¿no? En relación a es una relación entre aporte de oxígeno, ventilación alveolar y la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que no debemos tenerlo muy bajo, porque si nosotros seguimos aumentando la presión de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno, es esto, va a mantenerse. Igual si nosotros empezamos a ventilar más y cae el CO2. Entonces, debemos llegar a un punto de equilibrio entre los tres, que probablemente sea este nivel, ¿no? No mucho oxígeno, no mucha ventilación que nos disminuya la CO2. ¿Por qué? Porque el contenido arterial de oxígeno se va a mantener. Así incrementemos el oxígeno o disminuyamos CO2. Bien, el paso 3 sería de cómo ventilar. ¿Cómo debemos ventilar a los pacientes, ¿no? Bueno, esto va a ser importante irnos a algunas bibliografías, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona que ese es un artículo ya que tiene ya varios años, donde se estableció lo siguiente, ¿no? Se estableció que el volumen tidal bajo en pacientes sin síndrome de distrés respiratorio agudo es considerado un paradigma en la ventilación mecánica. Generalmente los volúmenes tidales bajos eran considerados para el paciente con síndrome de distrés, pero si nosotros utilizamos volúmenes tidales de 10, 12, 15 por kilo, lo que estamos produciendo es daño también en el pulmón sano. Entonces, ese paradigma ya se rompió actualmente. Por lo tanto, les voy a explicar cómo debemos calcular o qué debemos utilizar para calcular este volumen corriente a programar, ¿no? En primer lugar, debemos utilizar o saber utilizar el peso del paciente. Por ejemplo, acá tenemos un paciente de 65 años, talla 1,60, peso 130 kilos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el volumen corriente o el volumen tidal? ¿Ok? Debemos calcular el peso predicho, y ahí está la fórmula, ¿ok? 50, ¿no es cierto? 45 en mujeres, más 0.92 por la talla en centímetros, en el caso del paciente sería 160, menos 152.4. Ese es el peso predicho, ¿ok? Entonces, ese peso predicho lo vamos a multiplicar por, ya sea por 4, por 6 o por 8, según los parámetros de ventilación protectiva que nosotros busquemos. Entonces, eso es lo importante. No podemos utilizar 130 kilos. Debemos utilizar el peso predicho. Esta es la forma correcta de calcular el volumen corriente en un ventilador mecánico, ¿ok? Muy bien, entonces, se menciona, haciendo un poco de historia, en los años 60, los volúmenes tidales altos refirieron que producían menos atelectasias, menos acidosis y mejor oxigenación. Sin embargo, por eso es que se utilizaban volúmenes tidales de 15 por kilo. Los que tenemos, digamos, más de 40 o 45 años, sabemos que cuando aprendimos ventilación mecánica se hablaba de volúmenes más altos de los que se utilizan ahora, ¿no es cierto? En el 67, sin embargo, ya se define el concepto de síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿no? Hickling, en el 92, ya habló de que la ventilación a bajos volúmenes con hipercapnia permisiva era útil en el síndrome de estrés respiratorio del adulto. O sea, por ahí estamos yendo ya. Nos estamos orientando a cómo vamos a programar nuestro ventilador. Amato, en 98, comparó volúmenes tidales de 12 por kilo con volúmenes tidales de 6 por kilo. Miren, ya lo cuantificó. Entonces, ¿el que publica? Publica el efecto de la ventilación protectiva como una estrategia que disminuye la mortalidad en el síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Okay? Entonces, ya estamos hablando que los volúmenes tidales bajos van a disminuir la mortalidad. O sea, ya estamos viendo cómo vamos a ventilar. Y calculando, obviamente, el peso predicho. O sea, no podemos utilizar el peso del paciente, ni el famoso peso ideal. Lo que tenemos que hacer es el peso predicho y multiplicarlo por lo menos por 6. ¿Ok? Y en el 2006, también, Villar y sus colaboradores, incluidos, habló sobre los volúmenes, comparó los volúmenes tidales altos más PIB versus volúmenes tidales bajos más PIB en base a un punto de inflexión.
Entonces, esto determinó que tenía un efecto protectivo, era la ventilación protectiva. Entonces, en el 2006 nace el concepto de ventilación protectiva, ¿ok? Entonces, allí tenemos ya un parámetro a seguir, la ventilación protectiva, ¿no? Calcular el volumen corriente en relación al peso predicho y utilizar el parámetro de ventilación protectiva, o sea, tidales, volúmenes tidales bajos, 6 por kilo, por ahí. Algunos hablan de 4 cuando es ventilación ultra protectiva, ¿no? Con hipercarbia permisiva, ¿no? Y el estudio Express habló de la PIB, ¿no? ¿Qué mencionó? Que la presión positiva al final de la expiración en adultos lo estudió en el síndrome de estrés respiratorio agudo en estos pacientes, ¿no? Entonces, aquí tuvo conclusiones muy interesantes, ¿no? Los valores de PIB ideal son los valores que debemos buscar y conseguir para poder manejar correctamente a nuestros pacientes. ¿Cuál es la PIB ideal? Ahí viene un reto para cada uno de nosotros cuando manejamos nuestro ventilador mecánico. Bueno, una premisa debemos tener, ¿no? En pacientes que lo necesiten. Nosotros los anestesiólogos cuando afrontamos una cirugía complicada o una posición complicada del paciente, ¿no? Es difícil también ventilar, es diferente ventilar a un paciente en posición prona que en supino, ¿no? Por más de que esta sea una estrategia para el manejo de la hipoxemia, ¿no? ¿Qué sucede aquí? La ventilación mecánica mal aplicada puede iniciar una respuesta inflamatoria pulmonar y sistémica llevando a una injuria asociada al ventilador mecánico, ¿ok? Entonces, mucho cuidado cuando nosotros utilicemos esto, ¿no? Esto está en la campaña de sobreviviendo a la sepsis, ¿no? Dellinger, que estableció esto, ¿no? De que debemos utilizar una ventilación mecánica correctamente para evitar mayor daño. ¿Por qué? Porque una ventilación utilizada de manera incorrecta vamos a producir mayor lesión y trauma relacionado al ventilador mecánico. Puede haber un barotrauma, puede haber un volutrauma, un atelectotrauma o un biotrauma. ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que hay un incremento de riesgo de desarrollar injuria pulmonar relacionada al ventilador mecánico con el uso de volúmenes tidales mayores a 6 mililitros por kilo. O sea, nuestro punto de corte debe ser 6, ¿ok? Y debemos tratar de mejorar, incrementar la frecuencia respiratoria, no mucho tampoco, para lograr un volumen minuto correcto, ¿no? Entonces, que nos permita manejar correctamente el CO2. Y en pacientes con distrés, probablemente nos sea útil una estrategia de hipercarbia permisiva. Por otro lado, estamos hablando también de que las ventilaciones con volúmenes tidales bajos se compara, en este caso, por Determan, con volúmenes tidales mayores, convencionales. Entonces, aquí mencionó que los pacientes hacían más injuria pulmonar, ¿no? 13.5% versus 2.6% cuando utilizaban métodos convencionales. Entonces, definitivamente, ya estamos hablando y estamos de acuerdo todos en que debemos utilizar volúmenes tidales bajos. Aquí está el resumen de la evidencia que ustedes la pueden consultar, ¿no? Ya no estamos hablando de evidencia, esto ya está determinado hace varios años, ¿no? Los volúmenes tidales bajos con PIBs un poco más altas, ¿no? Nos va a permitir a nosotros manejar a los pacientes con mayor éxito y con menor daño, ¿no? Aquí está otro estudio, ¿no? El intraoperatorio, ya es esto, de volúmenes tidales bajos en cirugía abdominal, ¿no? Muy interesante. Se vio que la ventilación protectiva versus no protectiva tenía resultados, la protectiva tenía resultados mejores, ¿no? En varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, en complicaciones pulmonares mayores, neumonía, necesidad de ventilación invasiva o no invasiva y falla respiratoria aguda. Entonces, debemos utilizar ventilaciones protectivas con volúmenes tidales bajos para evitar estos desenlaces negativos, ¿no? Aquí está, lo mismo, ¿no? Y aquí es un resumen de cómo es que se produce el daño, ¿no? Ya sea por biotrauma, volutrauma, atelectotrauma, barotrauma, ¿no? Entonces, esas son las agresiones, ¿no? El hecho de sobredistender el alveolo y el colapso del mismo, sobredistender por volúmenes tidales altos, versus
el colapso por no programar una PIP adecuada. Estamos hablando ahí del stress strain de la ventilación del alveolo, entonces nos va a producir ya sea un atelectotrauma o ya sea un volutrauma. Un alveolo sobredistendido también nos incrementa la liberación de mediadores inflamatorios y ahí hablamos de un biotrauma, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces voy a darles algunos parámetros de ventilación. Entonces hay unos factores de riesgo para complicaciones pulmonares postoperatorias, ¿no? Dependiente de la anestesia, dependiente de la edad del paciente, de la cirugía misma, ¿no? Que es necesario revisar, ¿no? Y también aquí hay algunos parámetros que debemos considerar. Yo quisiera ir a este cuadro para poder objetivar, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí dos pulmones. Ustedes ven ahí un pulmón enfermo, el pulmón A, que es un pulmón sano, y el pulmón B, que es un pulmón enfermo. Ahí tienen el corte tomográfico del mismo, ¿no? Entonces, este cuadro resume lo que hemos hablado probablemente hoy día. ¿Cuáles son los objetivos en un paciente en ventilación controlada por volumen? ¿Ok? Que lo podemos extrapolar también cuando hacemos ventilación controlada por presión y modos ventilatorios, ¿no? ¿Cómo debemos setear? En un paciente con un pulmón sano, 6 a 8 mililitros por kilo, con una PIP de 6 a 8 también, ¿no? Vamos a estar bastante bien, calculando de acuerdo al peso calculado, al peso correcto, ¿no? Al PV doble, ¿no? Al peso predicho. Después tenemos en un pulmón enfermo, ya esos parámetros cambian, ¿no? El volumen tidal a setear está entre 4 a 6 por kilo y la PIP va a ser entre 8 y 15, según sea necesario. Tenemos que ir titulando, esto no es sencillo, tenemos que ir titulando la PIP de acuerdo a la compliance pulmonar. Por eso tenemos que tener habilidad para ver las gráficas, sobre todo la gráfica de presión-volumen para calcular la PIP. Entonces, la PIP la podemos ir subiendo, va a ir mejorando nuestra oxigenación, pero en algún momento la compliance va a caer. Ya no podemos subir más de esa PIP. Y ahí viene otro concepto, el concepto del driving pressure. A partir de esto va a salir un driving pressure. ¿Por qué? Porque este volumen tidal, programando pausa inspiratoria, recuerden, vamos a lograr una presión plató, ¿no es cierto? Entonces, esa presión plató menos la PIP, ¿no? Un ejemplo, con estos 8 mililitros por kilo tenemos una presión pico de 25, digámoslo de alguna forma, un paciente gordito, obeso, ¿no? Y programamos una PIP de 10. La PIP para este paciente va a ser, la driving pressure va a ser 15, 25 de presión plató, que hemos programado con la pausa inspiratoria, menos los 10 de PIP, nos sale 15 de presión de driving pressure o presión de conducción. Esta driving pressure es un determinante independiente de mortalidad. Entonces, si nosotros utilizamos la ventilación, debemos buscar tener driving pressure de 15 o menos. ¿Okay? Driving pressure de 15 o menos. Driving pressure, presión plató, menos PIP. Entonces, si debemos buscar 15 de driving pressure. Para esto debemos ir regulando nuestro ventilador mecánico. Probablemente, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Disminuir el volumen tidal y, por lo tanto, la presión plató e incrementar la PIP progresivamente sin disminuir la compliance pulmonar. Recuerden los conceptos que hemos ido hablando hace un momento, ¿no? Entonces, esa es la forma como es que nosotros debemos manejar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, maniobras de reclutamiento también pueden ser útiles, ¿no? Generalmente se utilizan en pacientes que se les ha desconectado, ya sea para aspirar o alguna situación, desconexiones o aspiraciones, básicamente, ¿no? Ahí tenemos que reclutar. En pacientes selectos también, porque el reclutamiento va a permitir mejorar también la oxigenación, ¿no? La frecuencia respiratoria en el pulmón sano entre 12 y 25, en el pulmón enfermo entre 15 y 35. Y la fracción inspirada, probablemente el pulmón injuriado requiera fracciones inspiradas mayores. Ya les mencionaba, la presión plató, el objetivo debe ser menos de 30, ese es un parámetro de presión protectiva. El CO2 en un pulmón enfermo probablemente requiera, manejemos valores mayores, una hipercarbia permisiva, igual que el pH, ¿no? Y la saturación a buscar mayor de 92. Y eso también en COVID vale. Y a esto yo le agregaría esta driving pressure que les decía, diferencial entre la presión plató, que está aquí, menos la PIP, ¿no? Si nosotros tenemos 30 de presión plató, para lograr una driving pressure de 15 debemos tener 15 de PIP, que es el valor máximo aquí.
30 menos 15, 15, sería driving pressure de 15, ¿no? Entonces, debemos probablemente aquí optar por otro modo ventilatorio, empezar a pronar para lograr bajar la PIB y también por consiguiente la presión platón, ¿no? Muy bien, aquí hay algunas complicaciones en ventilación mecánica, por ejemplo, el barotrauma, que es la lesión producida por presión positiva excesiva, ¿no? Lo que condiciona la rotura del alveolo y por lo tanto la eliminación del aire hacia el extraalveolar. Ahí puede haber riesgo de neumotoras a tensión. Y lo que tenemos que utilizar es menor ventilación minuto, volúmenes tidales bajos, limitar la presión máxima, disminuir la relación IE y mejorar la distensibilidad pulmonar y torácica con alguna estrategia que puede ser la pronación, por ejemplo, ¿no? Acá ya les mencionaba la toxicidad por oxígeno y radicales libres, ¿no? Y también el atelectotrauma, ¿no? Estamos hablando de fracciones inspiradas de 60 por más de 48 horas, y sí o sí, fracciones inspiradas más de 70 va a generar atelectasias. El atrapamiento aéreo también por una hiperinsuflación dinámica, este es el famoso autopip, ¿no? Si yo no tengo el tiempo expiratorio correcto, yo voy a generar autopip. Este autopip es muy frecuente que se produzca en la patología obstructiva, tipo asmático severo, tipo EPOC, ¿no? Es la PIP generada por falta de vaciamiento, ¿no? Al tener una vía aérea obstruida a la salida, que es la fisiopatología de la patología obstructiva, ¿no? Entonces vamos a tener que no sale todo el aire, se va a quedar atrapado. Entonces, este atrapamiento condiciona el autopip, ¿no? Y este autopip condiciona el atrapamiento aéreo y, por lo tanto, la rotura alveolar en sí es que esta es muy intensa, ¿no? Entonces, ¿cómo corregimos? Incrementando la relación IE, aumentando el tiempo expiratorio, incrementando el flujo y reduciendo tiempo inspiratorio también. Muy bien, algunas conclusiones ya para terminar esta charla. Conocer la fisiología pulmonar va a permitir realizar diagnósticos precisos sobre las alteraciones respiratorias que presenta el paciente, ¿no? Entonces vamos a poder tomar medidas correctas y enfocadas a cada problema. Conocer el estado ventilatorio nos va a permitir seleccionar el adecuado para cada paciente y también de acuerdo a su condición mórbida, ¿no? Es difícil para nosotros los anestesiólogos, por ejemplo, es diferente ventilar un pulmón sano que se opera a ventilar un pulmón de un obeso, un pulmón en una cirugía laparoscópica o en una UCI ventilar un pulmón con un distrés severísimo, ¿no? Versus un paciente, pero que todavía distiende, versus un distrés crónico que es un pulmón duro, ¿no? Fibrótico, ¿no? Entonces el énfasis, por supuesto, es siempre hacer el bien, no hacer el mal, primero no hacer daño, ¿no? Que es una de las máximas dentro de nuestra carrera. Y también es importante conocer las complicaciones asociadas al uso del ventilador. ¿Para qué? Para prevenirlas y si es que estas se produjeran, manejarlas, ¿no? Y nos va a permitir también ser mucho más juiciosos en nuestras medidas. Muy bien, les agradezco mucho su atención y por supuesto que quedo atento a sus preguntas. Gracias, doctor Menacho. De parte del auditorio, esperamos algunas preguntas para que el doctor Menacho pueda respondernos y aclarar de repente alguna duda que tengan algunos de los participantes. En preguntas y respuestas no pueden escribir en la parte baja de la pantalla existe este ítem de preguntas y respuestas, ahí pueden escribir para nuevamente, quién sabe, no es bueno el término, pero sí, de verdad vamos a aprovechar la oportunidad de tener a tan excelente conocedor de la ventilación mecánica y que debemos pues tener todas sus enseñanzas debemos tenerlos muy presentes. Bueno, doctor, aparentemente no hay preguntas, pero considero que la expectativa que hemos tenido para esta charla, doctor, ha sido completamente satisfecha y denota pues que usted es un conocedor, digamos, del tema, sumamente profesional. Y desde ya pues nuevamente le agradecemos, doctor, su ponencia, excelente ponencia, y no dudamos que el objetivo que habíamos programado de optimizar la atención de nuestros pacientes en ventilación mecánica está cumplida, doctor. Creo que hay una pregunta de los panelistas, a ver,
Ahí está el doctor Cristian Daniel Reyes Silva. Pregunta, doctor, buenas tardes. ¿Ha habido alguna alteración en los parámetros por la variante brasileña? Bueno, es una pregunta, digamos, quizás la vayamos a responder un poquito mejor la otra semana cuando detallemos un poco lo que es la ventilación ya propiamente COVID. Sin embargo, lo que sí vemos ahora es presentaciones atípicas, ¿no? O sea, se está viendo más pacientes enfermos que hacen gravedad antes, o pacientes que están, digamos, no tan graves, pero que se tornan críticos tardíamente, ¿no? Después del día 14, 15, 16, ¿no? Pero desde el punto de vista ventilatorio, más bien ha habido una evolución buena. La mortalidad ha ido disminuyendo. O sea, en el transcurso de los meses, proporcionalmente, obviamente ahora hay más pacientes, ¿no? Pero proporcionalmente los pacientes ahora la mortalidad ha mejorado, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con un conocimiento mejor de la fisiopatología, específicamente en el paciente COVID, por un lado, y por otro lado también con un mejor entrenamiento del personal. O sea, las personas que están manejando, no solamente médicos, sino también enfermeras, están fisioterapistas, los terapistas respiratorios también son claves, ¿no? En este manejo, ¿no? Conocen mejor al paciente, ¿no? Entonces se orientan mejor las terapéuticas, se identifican mejor en cuando existen infecciones sobreagregadas. El deterioro tardío muchas veces tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con tromboembolia pulmonar. O sea, esta variante brasileña, si bien tiene un perfil probablemente va más hacia la contagiosidad y hacia la severidad en pacientes más jóvenes, ¿no? Pero también el paciente más joven es el que se recupera tiene mayor probabilidad de recuperarse, ¿no? Entonces, va a ser interesante esto en un tiempo más que empiecen a salir los reportes. Recordemos que los que más estudian, los europeos y los americanos, no están tan impactados con la variante brasileña. Entonces, nosotros viene ya la tarea para nosotros, Brasil, Perú, qué sé yo, Colombia, ¿no? Los países más afectados por esta variante, empezar a estudiar y empezar a presentar sus hallazgos, ¿no? De las investigaciones, ¿no? Porque Europa, ¿no? Que investiga tanto, pues no tiene, pues ellos tienen la variante inglesa, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, hay que ver, esta es una pregunta que todavía quizás no se pueda contestar en este momento, ¿no? Yo calculo que se va a contestar en algunos meses con los reportes que vengan de diferentes grupos de investigación, ¿no? Creo que hay otra pregunta más, ¿no? Sí, hay otra pregunta, doctor. Sí, dice, buenas tardes, doctor. Aquellos pacientes con fibrosis pulmonar que van a cirugía abdominal de emergencia, ¿cuáles serían las metas en ventilación mecánica? Bueno, ahí sí, es una pregunta muy, muy interesante es un reto muchas veces para el anestesiólogo que aborda a este paciente, ¿no? O sea, al paciente que nosotros tratamos en sala de operaciones y que tiene fibrosis pulmonar, ya sea para una cirugía de emergencia o no. O sea, el paciente de fibrosis pulmonar se puede enfermar de una apendicitis, una colecistitis o una obstrucción intestinal y tiene su fibrosis, ¿no? Puede ser incluso hasta dependiente de oxígeno. Entonces, la estrategia va de la mano con el manejo de la ventilación mecánica del paciente restrictivo. Recordemos, la fibrosis pulmonar, desde el punto de vista fisiopatológico, la ventilación mecánica se comporta como una patología restrictiva. Entonces, ¿cómo es una patología restrictiva? Son presiones pico elevadas y presión plató elevada, ¿ok? Entonces, la compliance pulmonar, ¿cómo va a estar? Por consiguiente, la compliance pulmonar va a estar disminuida. O sea, estas presiones elevadas, estas presiones altas que nosotros vamos a tener, van a condicionar un volumen tidal o corriente bajo que ingresa. Entonces, por ahí va nuestra estrategia. Primera estrategia, ventilación protectiva, ¿no? Trabajar con tidales bajos, probablemente 4 por kilo, frecuencias respiratorias un poquito más altas, ¿no? Tal vez cercanas a 20 para mejorar el volumen minuto, para lograr el volumen minuto que buscamos. Un driving pressure, recuerden, la plateau está alta, entonces los valores de PIB también tienen que ser altos. No tengamos mucho temor en un barotrauma en un paciente con fibrosis, es menos probable, salvo que utilicemos PIBs muy altas, ¿no? Pero una driving pressure, una presión plateau menor de 30 y una driving pressure menor de 15
y una PIB probablemente alrededor de 10, ¿no? Esa es más o menos la estrategia que nosotros deberíamos buscar, ¿no? Con esto vamos a lograr, y buscando siempre la PIB óptima, tratando de mejorar la compliance, sí, hasta mejorar subir la PIB, hasta mejorar la compliance. Cuando subimos la PIB y la compliance ya no mejora, entonces nos tenemos que retroceder, ¿no? Cuidado también con las maniobras de reclutamiento en estos pacientes, no solamente si es que lo necesitan. Entonces, esa sería la estrategia. Ventilación protectiva, 4 por 4 mililitros por kilo, frecuencia 18-20, PIB de alrededor de 10, presión plató, programando la pausa inspiratoria menor de 30 y una driving pressure menor de 15, ¿no? Esa sería la estrategia. Muy bien, doctor. De repente me animo, doctor, a hacerle una pregunta, solamente un poco como para graficar esta situación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un paciente que nosotros utilicemos por sí volúmenes ideales 400, 450, con PIB altos, 14, 15? ¿Qué complicaciones podría tener el paciente? Como digo, a manera de graficar una situación. Claro, lo que sucede es de que programar un TIDAL así y una PIB a ciegas, digamos, no es lo correcto, ¿no? Porque podría no ser una PIB correcta y también podríamos llevarnos al barotrauma. Hay que tener mucho cuidado con ello. Yo recomendaría en esos casos, si vemos que este paciente está haciendo hipoxemia, ¿no? Deberíamos primero programarlo en ventilación protectiva. Eso yo creo que es lo primero. Lo segundo es programar una pausa y ver cuánto está de plató, ¿ok? Entonces, de repente esos 450 es demasiado. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy con un plató más de 30 y encima le pongo una PIB de, creo que 14 me dijo, ¿no? Le pongo una PIB de 14. Uy, entonces estoy en problemas, ¿no? Lo primero que tengo que hacer ahí es buscar una plató menor de 30, antes de subir la PIB. Buscar un plató menor de 30, de repente no te aguanta más de 300 mililitros ese paciente, ¿no? Y luego de eso empezar a titular mi PIB, ¿no? Si la PIB empiezo a subirla, ¿no? De 8 probablemente, quizás en 10, más de 10 ya no me va a servir para mejorar mi compliance. Entonces, la consecuencia digamos, de programar una PIB a ciegas, sin previamente haber optimizado mi presión plató, es que puedo irme rápidamente a una lesión asociada o una injuria pulmonar asociada al ventilador, ¿no? Entonces, primero, enfocar bien, tener bien claros los conceptos de ventilación protectiva, por un lado. Por otro lado, tener el concepto de manejo de presión plató menor de 30, probablemente tenga que cambiar de modo, quizás. O sea, quizás tengo que cambiar a modo presión, ¿no? Y por otro lado, también, después de eso ya empezar a titular mi PIB progresivamente hasta la necesaria para no disminuir mi compliance pulmonar, ¿no? Muy bien, doctor. En verdad, muy descriptivo su respuesta. No creo que no hay preguntas del auditorio. En todo caso, si alguien tiene alguna pregunta más, es el momento de formularlo. Acá vi una pregunta en el chat, ¿no? Aquí el colega pregunta sobre, ¿podría comentarnos sobre la importancia del tiempo de espera para la intubación? Bueno, algo comentamos, ¿no? Cuando hicimos la primera charla de oxigenoterapia, ¿no? El paciente se tiene que intubar cuando tiene criterios. Tiene criterios de intubación, se tiene que intubar. ¿Qué sucede? No tenemos ventiladores disponibles, pues eso es una realidad. No tenemos ventiladores mecánicos suficientes para poder atender toda la demanda que tenemos, ¿no? Entonces, cada hora que pasa con criterios para intubar y no se hace, es un pronóstico que va a ir en desmejora, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, los pacientes, establecer un punto de corte del punto sin retorno quizás tenga que ver con compromiso pulmonar, días de enfermedad, edad y saturación y mecánica ventilatoria, ¿no? O sea, es triste realmente porque esa es una pregunta muy, muy difícil de responder porque desde el punto de vista médico ya no está en nuestras manos, ¿no? Probablemente el hecho de tener, ¿qué necesitamos? Necesitamos ventiladores, pero eso simplemente es la punta del iceberg, porque ¿quién maneja el ventilador? El ventilador lo maneja personas
médicos y enfermeras, y terapistas respiratorios, técnicos de enfermería, nutricionistas, o sea, que tengan conocimiento y manejo del paciente crítico, ¿no? Porque puedo tener 1000 ventiladores y nadie que los maneje, no sirve para nada, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, definitivamente el tiempo va a ser, cuando un paciente tiene criterios, ya el paciente tiene que ser intubado. Cada hora que pasa ya es un deterioro más, va a sufrir. Muy bien, doctor. Creo que nuevamente reiterándole, doctor, el agradecimiento por su magnífica charla, excelente charla, doctor, que realmente pues demuestra que es un conocedor de la carta cabal del tema, doctor. Entonces, creo que ha generado la expectativa para que sea completada la próxima semana y realmente pues logremos el objetivo trazado de mejorar la atención a nuestros pacientes, que al final de cuentas pues lo que va a hacer es que optimicemos la atención especialmente a nuestros pacientes COVID. Gracias, Bueno, doctor, también reiterando el agradecimiento al doctor Freddy Espinosa Mendoza por tanta amabilidad, doctor. Sí, creo que estamos en el camino correcto de tratar de hacer las cosas para bien de nuestros pacientes. bueno, agradecerle al doctor Flores la invitación y bueno, estamos muy contentos de poder apoyar en lo poco que podemos aportar y a la distancia, ¿no? Y también, por supuesto, esperar reunirnos con todo gusto el próximo jueves, estaremos a la misma hora, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. Solamente para todos los participantes, por favor, la próxima semana a las 4 en punto para comenzar, y no hacer esperar al doctor. Entonces, nuevamente, gracias, doctor, y esperamos vernos la próxima semana. Excelente exposición. Gracias, maestro. Hasta luego.